Apreciados adultos, queridos niños de cualquier edad. En primer lugar, quisiera agradecerles mucho a Mónica, a Diego y a Steve haberme traído a Medellín. Es la primera vez que estoy aquí. Y después de un año, de un año de espera y ver si era posible hacer este foro, si era posible encontrarnos aquí, de repente veo una sala con gente interesada, nadie viene obligado, interesada en escuchar sobre la educación, sobre diferentes opciones. Yo no soy educadora, soy una madre. Educamos sin escuela, no porque fuera un proyecto de vida nuestro en principio. Educamos sin escuela porque nuestro hijo necesita ser educado sin escuela. Estamos adaptándonos a sus necesidades. Yo intentaré en este tiempo que me es asignado dejarles unas pinceladas, unos momentos, unas ideas, notas sobre el aprendizaje no dirigido, sobre el juego libre y sobre el cerebro humano y la manera de aprender científica. Lo que ya sabe la ciencia, la escuela lo ignora. Desgraciadamente, a los niños se les somete todavía, a estas alturas del siglo XXI ya, a educaciones y aprendizajes muy crueles, inadecuados y muy alejados de su naturaleza humana. Y para entrar en el tiempo, intentaré leer, porque si me pongo a hablar podemos estar demasiado tiempo aquí y no podemos. Entonces leeré, en un futuro me gustaría hablar así como habla Franco, ponerme un micrófono y hablar. Pero bueno, es lo que hoy podemos hacer. Para no perder precisamente información, que yo pienso que lo más importante es recibir información que nos permita seguir más adelante a buscar. Como les decía, ser un niño en nuestra sociedad es muy, muy duro. Dotados de derechos, tienen de todo menos lo que verdaderamente necesitan. Madres y padres complacientes, madres y padres amorosos. Una sociedad al servicio de su sano desarrollo, de sus necesidades básicas. Y es que, como dice nuestro generoso pedagogo Enrique Martínez Reguera, las necesidades no son ignorables, los derechos sí. Un niño del África tiene derecho al agua, sin embargo, por año mueren miles de niños de sed. Los adultos no deberíamos vivir creando derechos, sí, más cántaros de agua. Llegan al mundo equipados con las mejores herramientas para que puedan para aprender y desarrollarse. Entre otros, el juego libre, el entusiasmo y el deseo de crecer. Pero a menudo el desconocimiento de los mecanismos del aprendizaje y nuestra propia historia nos destinan a los adultos a cometer errores graves, algunos irreparables, en la relación con los niños, logrando cada vez una mayor desvitalización de la infancia. Nuestro rol de nutridores y cuidadores de vidas no consiste en alimentar artificialmente a las esponjas, ni estrujarlas para saber lo que llevan dentro, sino en proporcionarles el medio adecuado de desarrollo y dejar que vivan a su ritmo y apetencia. Aprender será solo el efecto residual inevitable de todo este hacer y pensar, y sobre todo sentir cuando están inmersos en sus vidas. Sin emoción no hay aprendizaje que se integre. Se nos olvida con demasiada frecuencia que el placer es vital, no solo para el aprendizaje, sino para vivir, existir y tener energía vital que nos permita seguir construyéndonos a nosotros mismos. Así que reflexionemos sobre la importancia del placer y complacer en el proceso de aprendizaje, sobre la importancia de la alegría, de la emoción y el entusiasmo en todo proceso creativo. Yo les ruego no alimentar a las esponjas.
Seguramente a estas alturas ya no les sorprenderá que me ponga del lado de los, no me ponga del lado de los padres, sino de los niños, porque este enfrentamiento padres-estado es falso. Está el poder, la autoridad, el patriarcado en forma de hombres y mujeres, y todos juntos, apoyándose mutuamente, dominan, doblegan y destruyen la vida que aún conservan los niños. Yo voy a ponerme del lado de los niños y ver con sus ojos, desde el primer momento, cómo desde el primer momento se les niega sus derechos básicos a ser simplemente amados, complacidos y respetados. Y los padres, sumergidos en las aguas sucias y desconectados de sí mismos, acuden a las escuelas de padres para aprender cómo domar a los hijos y cómo hacerlo con la sonrisa en los labios, hartos de aguantar llantos y protestas que hacen de su vida un infierno. Ahí nos enseñan trucos y métodos y nos dicen que nuestros hijos son como la plastilina. Antes de que endurezca puedes moldearla a tu antojo. Nos entregamos a la esclavitud del método, nos venden la receta y nos olvidamos del simple respeto, de la complacencia, de que no somos nadie para imponerles nada. Y entonces somos capaces, que de otro modo sería imposible, de usar su curiosidad y todas las capacidades del niño para nuestros propios fines. Parece que nos gusta que nuestra voz interior nos llegue del exterior. Pero la complacencia no es un método ni una receta. Se trata más bien de una actitud general que se desprende del estado amoroso real. Una persona que ama sencillamente no puede relacionarse con el ser amado por la vía de la autoridad. Más al contrario, el bienestar y la felicidad del ser amado se convierte en mi felicidad y mi bienestar. Esa es la vía de la complacencia. Si educar es sacar a uno lo mejor de él, sin duda los hijos son nuestros mejores maestros. Nadie como ellos sabe convertirnos en mejores personas, mejores seres humanos. Si educar es guiar, conducir, ¿quién lo hace mejor que los hijos? Hace ya unos años escuché la conferencia del profesor Dr. Gerald Hutter sobre la neurobiología del cerebro, en la que este científico confirmó lo que yo ya había observado en mí, en mi hijo y otras personas cercanas, que nuestros cerebros no tienen ninguna fecha de caducidad, que no hay límite alguno, que están dispuestos a aprender desde el primer hasta el último día de nuestras vidas. Pero eso sí, solo bajo ciertas condiciones. Para aprender tenemos que saber entusiasmarnos. Y este es el verdadero problema para muchos adultos, que a menudo nos pasamos años sin sentir el entusiasmo por absolutamente nada. Qué diferente, sin embargo, es la vida de una criatura que puede entusiasmarse cada pocos minutos y nunca se cansa de observar y disfrutar el mundo que lo rodea. Una mota de polvo, una caja de cartón, un nuevo verbo, el tubito que forma el macarrón, la lluvia, el charco de agua. 50 y hasta 100 veces al día puede estar expuesto un pequeño humano a esta lluvia de neurotransmisores. ¿Cómo no recordar el brillo de los ojos de mi hijo recogiendo fresas o tocando la nieve? ¿Cómo no recordar sus diálogos con las piedras y palos que traía diariamente de sus excursiones? ¿Cómo olvidar sus gritos de alegría cuando descubría que podía correr más rápido que yo? Cuando escribo eso, la pequeña Gabriela de 3 años sentada en el piso de con una caja llena de juguetes no para de entusiasmarse por cada animalito encontrado. Elevándolos a la altura de los ojos dice: mira, un elefante. Mira, una jirafa. Oh, mira, una ballena azul. Mira, una foca con dientes largos. No es una foca, le dice la hermana. Es una morsa. Se parecen. Y ella sigue sorprendida y toda entusiasmada dice: no es una foca, mira, es una morsa.
Los va dejando al lado y buscando otro, y todos le parecen increíbles y todos parecen ser reconocidos. Quienes vivimos o trabajamos con niños conocemos bien estas emociones intensas. Quienes observamos a los niños no condicionados para gustar, sabemos que no hace falta estimular nada para que ocurra. No se necesita motivar, ni animar, ni aplaudir, ni gratificar, ni reforzar. El niño así comparte sus descubrimientos, los comunica con alegría y asombro, pero no lo hace para gustar a los demás, para satisfacer a los demás. Es muy diferente comunicar los descubrimientos, compartirlos, que buscar aprobación, aceptación y gratificación ajena al placer que le pueda producir el propio descubrimiento. ¿Desde cuándo se sabe que la cabeza sirve para pensar? ¿Cuándo se les ocurrió eso?, preguntaba mi hijo, confirmándome que las grandes preguntas y descubrimientos llegan solos, naciendo del diálogo y del intercambio de ideas con los adultos principalmente. ¿Existe mejor estimulación del aprendizaje que la curiosidad y la búsqueda creativa de respuestas? ¿Existe mejor juego que descubrir el mundo que nos rodea? El cerebro solo se desarrolla si se usa intensamente y estamos hechos para aprender. Es revelador lo que descubre Hutter sobre el funcionamiento bioquímico del cerebro humano. Estos transmisores neuroplásticos riegan el cerebro entusiasmado, permitiendo el crecimiento neuronal para albergar nuevas informaciones en la zona que corresponde. No por casualidad, concluye, el entusiasmo es el fertilizante para el cerebro. Así que la clave no está en la edad, sino en la manera que tienen los niños de vivir, de percibir el mundo. En esos últimos años, leyendo sobre el cerebro desde mi posición de aficionada desinformada, me quedé sorprendida con la multitud de datos que desconocemos sobre este tan importante órgano y con la cantidad de mitos y creencias que conservamos de las épocas pasadas. Es muy difícil que eso cambie, porque nuestro conocimiento del mundo se construye sobre las bases que adquirimos hace muchísimos años. Información en gran parte obsoleta. Datos que nadie desmiente y que nos sirven para construir los cimientos de conocimiento que aplicamos en nuestra vida diaria. Por eso necesitamos a la academia. La ciencia ya lo sabe, el cerebro está en constante desarrollo, capaz de producir proteínas y construir con ellas nuevos filamentos y unirlos en nuevas sinapsis para hacer las redes neuronales más densas y más funcionales. Los científicos han podido observar cómo algunas zonas cerebrales crecen visiblemente. Y así como comenta Hutter, en los jóvenes, en los últimos años, la zona que controla el movimiento de los pulgares ha crecido el 10%. Es fácil adivinar por qué. Cuando me llega esta información, me resulta inevitable pensar en el cerebro de mi hijo, en el cerebro de cualquier niño que conozco. Oigo las palabras de los adultos que le rodean, pienso en los complejos procesos que están en marcha y se interrumpen constantemente por nuestro inocente intervencionismo. Prohibir y obligar son dos actividades favoritas de los adultos frente a un niño. Las veces que no les dejamos continuar con los quehaceres que les proporcionan placer, las veces que cortamos su entusiasmo por parecernos algo ridículo, algo inútil y superficial. Las veces que les obligamos a estudiar o practicar habilidades que no les interesan. Las veces que interrumpimos sus juegos. Pienso en las consecuencias que tiene para su salud y su aprendizaje la directividad. La programación externa de actividades y el tener que cumplir con las expectativas que no suelen tener en cuenta el real funcionamiento biológico del cerebro, sino convenciones sociales, religiosas y culturales. Y siento el impulso de preservar en lo posible este microclima, este nicho de vida propia, ese enclave sagrado de desarrollo, el impulso de dejarles en paz. Sobre todo dejarles en paz, confiar en ellos, observar y escuchar, servir sus necesidades y deleitarse viendo cómo florecen, cómo disfrutan, cómo su conocimiento se abre, ramifica y expande.
Con esa idea trabajamos hace unos años algunas familias reunidas en Crecer en Libertad, una aldea virtual que creamos para ese fin. Nuestras mentes escolarizadas aún, nuestros miedos y nuestras propias historias vacías de espontaneidad tienden a dificultarnos este camino a solas. Ahora, compartiendo vida, experiencias y aprendizajes, estamos recuperando este mundo perdido para nosotros y nuestros hijos. No escolarizar es solo un paso simple. Las dificultades llegan cuando descubrimos que se trata de un cambio vital para toda la familia, no de un cambio de método educativo. Pues vivir no es un método de crianza, un recetario, sino precisamente su ausencia. Para nosotros es de gran ayuda comprobar que se están realizando investigaciones para saber más sobre el modo de aprender y jugar de un ser humano. Sabemos que hay preocupación creciente por aprender a cuidar a las criaturas, atenderlas, respetarlas y consentirlas. Deseosos de volver a las raíces, de recuperar lo sostenible, lo que trae la vitalidad, lo que trae infancias felices, maternajes gozosos y aprendizajes sin límite. Como decía Alison Gopnik, tal vez no podamos asegurar que nuestros hijos tengan un futuro feliz. Lo único que podemos hacer es cambiar sus posibilidades. Pero podemos al menos tratar de asegurarnos de que tendrán un pasado feliz. La psicóloga Alison Gopnik ha dedicado gran parte de su investigación a indagar sobre la construcción de la inteligencia y la toma de decisiones de los bebés cuando juegan. Estos estudios demuestran que el supuesto evolutivo de autores como Piaget está bastante errado, ya que los bebés poseen una capacidad de abstracción muy acusada desde los primeros meses de vida. Utilizan los contrafactuales para imaginar diferentes posibles realidades y aplican modelos estadísticos de probabilidad para establecer leyes sobre el funcionamiento de la realidad y así poder anticiparse a los acontecimientos. Y hablamos de niños de meses. Desde que abandonamos el mito de determinismo genético y nos centramos en observar los procesos de crecimiento y funcionamiento de los seres humanos, se hace más evidente que somos el resultado tanto del ambiente como de los genes que heredamos. En nuestra personalidad es importante distinguir qué rasgos fueron influenciados por la herencia genética y cuáles por la cultura, pues la cultura es un modulador de desarrollo. No es como el pan y el queso que se pueden separar en un sándwich. Es más como la harina y la levadura que se unen para formar la miga de pan. En un trozo de pan es imposible encontrar la harina ni la levadura. No existe ningún programa genético que determine cómo debe transcurrir nuestra vida y que sepa de antemano cómo será utilizado cada cerebro humano. La biología no puede anticiparse, explican los investigadores. Los programas genéticos no pueden saber en qué época y en qué lugar del mundo le toque nacer a uno y por eso mismo estamos en posesión de un cerebro plástico que puede hacer de todo. Pensé en esos años del auge de estudio de genoma humano. ¿Cuántas cosas hemos intentado explicarnos sin éxito? La idea de que todo está decidido desde la semilla y que la inteligencia se hereda de padres a hijos, que la capacidad de aprendizaje como la tendencia al fracaso sean predeterminadas genéticamente e innatas es absolutamente falsa. Lo que conocemos como inteligencia dejó de ser considerado privilegio de unos pocos para ser patrimonio de todos. El reduccionismo genético no solo ignora los aspectos sociales y ambientales que influyen sobre los seres vivos, sino que también promueve y justifica muchas teorías clasistas, racistas y sexistas, que aún hoy perduran en el imaginario colectivo. No sé cómo vamos de tiempo, ¿yo puedo seguir o...? ¿Sí? ¿Media hora? ¿Algo más? Porque tengo más, pero para que nos dé tiempo a todos. Aquí hay una cita de un pedagogo judío polaco de hace casi 100 años, Janusz Korczak, Henryk Goldschmidt, que fue a las cámaras de gas con sus ahijados, con sus niños. A él lo quisieron salvar y él no quiso y fue pedagogo hacía mucho tiempo. Y él decía, ya en aquella época, el niño debería crecer libre como un árbol.
Hay que procurar que la tierra sea sana, nutritiva, que el aire limpio, que haya mucho sol y calor. Si los padres le privan, le prohíben lo que su carácter y su naturaleza demandan, si irracionalmente cortan todos los nuevos y sanos brotes solo porque imaginaron otro ideal que su hijo debería encarnar, reciben como resultado una plantita asustadiza, podada y enana en vez de un ideal soñado. Los niños sanos y libres se emocionan mucho, gritan, ríen y alborotan, preguntan y responden entusiasmados y confiados. La emoción está en todos sus gestos. La emoción está para acompañar la pulsión, no es un accesorio inútil. Seguir la pulsión hace posible la autorregulación de los cuerpos para que el placer pueda circular y todo daño sea detectado y reparado cuanto antes. Para eso existen mecanismos bioquímicos, para eso estamos hechos. Tenemos hormonas que fabricamos nosotros, fabricamos una droga muy potente, mucho más potente que todos los opiáceos del mundo, las dopaminas, que nos hacen entusiasmarnos. Fabricamos la oxitocina, que nos hace entrar en calma y vínculo profundo con los nuestros, que es la hormona del amor. Nosotros no recordamos eso porque el cuerpo funciona por su cuenta, pero nosotros con nuestras actitudes muchas veces privamos a los niños de la fabricación de sus propias hormonas, cortando esas vías y creando adrenalinas y creando otras hormonas que les hacen daño, cortisol, que les hace daño, que les prohíbe aprender, que les bloquea el cerebro y nosotros aún forzamos más y obligamos. Esto tenemos que cambiarlo, pero ya. Eso se tiene que cambiar desde la base. Eso no puede seguir así. La poda del bonsái ocurre muy pronto. Ocurre desde el mismo nacimiento, en la familia. Eso conviene tenerlo claro. No es solo la escuela, es la familia. Cuando un niño llega a la edad escolar y comienza su educación formal, suele estar ya adaptado al sistema y bien reprimido en sus intentos de crecer y desarrollarse libremente. Si acaso la escuela en estos primeros años le ayudará a reforzar esos problemas, pero el daño ya está hecho previamente. Los niños antes de ser anulados y domesticados se guían por sus impulsos autorregulados y no por el reloj ni nuestros ritmos laborales. Por ello comen cuando tienen hambre, beben cuando tienen sed, se abrigan cuando tienen frío y se quitan la ropa cuando les entra el calor. Duermen cuando tienen sueño, se despiertan solos cuando han dormido lo suficiente. Hablan cuando necesitan contar algo y callan solo cuando quieren. Se entusiasman por todo y les encanta compartir su entusiasmo. Lloran cuando se sienten mal y ríen siempre que algo les haga gracia, aunque no sea el momento ni el lugar. Son amorosos y dan cariño, dan besos y abrazos siempre que sienten ganas de hacerlo, pero nunca obligados a hacerlo. Y juegan. Siempre que les dejamos jugar, juegan. Jugar es inventar un mundo bonito y vivir un tiempito en él. El juego libre es el mecanismo perfecto, accesible y gratuito que nos permite desarrollarnos y divertirnos al mismo tiempo. Los adultos deberíamos con urgencia cambiar nuestra percepción del juego y entender que en el juego genuino no hay equivocaciones, porque no hay caminos. Nada está enfocado hacia un objetivo impuesto desde arriba. En mis años observando a las criaturas jugar, y también desde mi experiencia de titiritera en talleres de expresión teatral, puedo ver fácilmente que el principal error es querer dominar, conducir el juego sin dar espacio y tiempo a que el juego se desarrolle por sí mismo. No confiamos, no permitimos las tonterías, no aceptamos las derivas. Entonces el miedo a que el niño haga lo que quiera y eso forme un ser no sometido y no domesticable, nos invalida como acompañantes. A los adultos se nos ocurren muchos inventos para domesticar el juego. Por ejemplo, crear ludotecas para enseñar a jugar a los niños. O formar monitores de tiempo libre para que el tiempo deje de ser libre. Y es que podemos percibir el juego como la selva o como la jungla. Quien la habita y la entiende la llama selva.
La selva tiene sus leyes y sus modos de hacer. La selva tiene su profundo orden interno. Quien no lo entiende y lo ve desde fuera, sin comprenderla, la llama jungla, como expresión de salvajismo, peligro, caos. Igual estaremos ante el juego espontáneo. De este miedo nace la idea de que todo eso hay que organizarlo, establecer objetivos claros, controlar y dosificar para que no se desmadre. Es por eso que muchos adultos, lo vemos en cualquier colegio o fiesta de cumpleaños, interrumpen el juego espontáneo, creativo e integrador para imponer a los niños sustitutos tradicionales y comerciales, ofrecer lo que el adulto considera juego. Este verdadero juego, y aun cuando los niños acceden, no se desarrolla bien, provoca malestar, peleas, competitividad, llanto de los pequeños que pierden por su condición de pequeños. El intento de imponer lo nuestro acaba antes de tiempo, pero es imposible ya recuperar el juego espontáneo previo, aquel que ellos mismos inventaron, el que integraba a todos los niños sin condición y con plena libertad. No nos damos cuenta que lo que ofrecemos no tiene para ellos a menudo ningún sentido y por ello ni les interesa ni les aporta nada. Si no sabemos que las criaturas son buenas, tal vez se nos ocurra tratarlas como si fueran malas. Si no sabemos que son generosas y desprendidas cuando son tratadas con respeto, tal vez malinterpretemos sus comportamientos y las juzguemos como egoístas e incluso las forcemos a obedecer. Tal vez eso es lo que provoque la gran resistencia, la indignación y la lucha para que no les quiten nada. La carencia trae consigo el miedo a carecer y nos predispone a ponernos en programa de lucha. Solo hay dos programas, el programa de calma y el programa de lucha, y son incompatibles. La carencia, las hormonas se disparan entonces y nuestros cuerpos lo viven como un estrés, el estrés que nos obliga a actuar a la defensiva y oponernos, rabiar y protestar vigorosamente, lo que algunos con total falta de empatía llaman rabieta o pataleta. Los niños sufren innecesariamente cuando no se ven comprendidos, cuando no se ven apoyados, cuando no se escucha ni se entiende ni se tienen en cuenta sus razones. Ellos, para contentarnos, son capaces de hacer cualquier cosa, incluso dejar de lado sus propias necesidades. Y los adultos demasiado a menudo abusamos de nuestro poder sobre ellos y les hacemos renunciarse a sí mismos cada vez más, perdiendo la intuición, desintegrándose así poco a poco, para acabar necesitándonos para sus guías y autoridad. Hay estudios que demuestran que dirigir el juego infantil deteriora las relaciones entre madres e hijos. Tal vez sería interesante promover más este tipo de estudios para ver en qué medida el intervencionismo se opone al aprendizaje y destruye las relaciones. Se ha podido comprobar al mismo tiempo que el cariño amortigua estos efectos, así que probablemente los niños dirigidos simplemente se sienten agredidos y actúan en consecuencia. Eso quiere decir que nuestros hijos no tienen comportamientos anormales, sino más bien comportamientos normales a vivencias anormales. Dirigir es fácil, para acompañar es otra cosa. Acompañar es muy, muy difícil. Para acompañar se necesita estar. Tener la atención necesaria, tener tiempo para perder, tiempo para regalar, acompañar sin intervenir, servir cuando sea necesario, estar disponible pero no agobiar, dejar volar sin atrapar, sin aconsejar, sin molestar, dejar equivocarse, dejar pensar, dejar tomar sus propias decisiones. Acompañar es muy difícil, sobre todo cuando no hemos sido acompañados y no sabemos en qué consiste. ¿Dónde está el límite entre el intervencionismo y la responsabilidad paterna? Acompañar exige paciencia y discreción. Aprendí con el tiempo que nuestro rol era principalmente el de servir, estar a disposición más que enseñar o educar. No nos estamos guiando por ningún programa, ni siquiera le estamos proponiendo a nuestro hijo temas que debería considerar. Él mismo busca, propone, investiga los temas que dicta su curiosidad y necesidades del momento. Su curiosidad es enorme y creemos que es por eso, por haber sido gestionado no haber sido gestionado nunca desde fuera, sino siempre desde dentro, desde su propio deseo.
Para él todo es jugar, jugar y disfrutar este juego. Enlazar los conocimientos procedentes de distintas fuentes y contextos, buscar información, cuestionar y seguir buscando, proponer respuestas y razonarlas, buscar nuevas vías, equivocarse y experimentar. Los niños no necesitan ser enseñados a respirar, igual no necesitan ser enseñados nada, simplemente acompañados en su desarrollo. Yo aquí voy a saltarme muchas cosas, pero quiero decirles la última conclusión. Hoy mi hijo tiene 13 años, también habita este mundo nuestro de incertidumbres, tiene que buscar su vía, su manera de vivir, su futuro. Tiene muchas certezas en este momento, por suerte tiene muchas certezas que le dan seguridad y alegría para construir su vida. Algunas de las más destacadas es que es amado, libre y capaz, y que le esperan muchos maravillosos descubrimientos. Muchas gracias.